Bienvenido a tu forochat de este mes de marzo en tu sala Roche. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la citopatología de los mesoteliomas. Recordemos que en los mesoteliomas existe una continuidad entre todas las células. Hay densidad citoplasmática desigual en torno al núcleo, hay vacuolas citoplasmáticas desde el punto de vista citológico que suelen ser pequeñas, uniformes y difusas, manteniendo así el núcleo en el centro de la célula. Avancemos con la citopatología de los mesoteliomas. Generalmente ocurre en adultos, sobre todo de 60 y 70 años de vida, más frecuentemente en hombres que en mujeres. En el momento actual su diagnóstico es posible, pero no debe existir otra neoplasia que pueda explicar la invasión en la cavidad pleural. El diagnóstico de mesotelioma maligno suele tener implicaciones legales. Son neoplasias malignas primarias del mesotelio. Pero hablemos de los tipos de mesotelioma que podemos encontrar. El mesotelioma epitelial, sus extendidos citológicos tienen gran celularidad y podemos ver hematíes polimorfonucleares, pero no son necróticos. Las células son numerosas y superpuestas, son células grandes y poco pleomórficas y sus núcleos son de mediano tamaño, teñidas, pero también más granulares que las células reactivas. También con respecto a los contornos nucleares son muy suaves, los bordes celulares muy borrosos debido a la presencia de largos y abundantes microvillis y se escaman formando grupos papilares. También tenemos el mesotelioma sarcomatoso. La mayoría de los casos se observan con células mesoteliales mixtas, es decir, células epiteliales y sarcomatosas. Las células en este caso son fusiformes con núcleo central y alargado. Los bordes celulares son borrosos por tener largos microvillis. Ya les mencioné algunos aspectos microscópicos, pero desde el punto de vista macroscópico, el derrame puede ser de color viscoso o tipo viscoso y muy semejante al líquido sinovial. Estos casos son positivos para queratina de bajo y alto peso molecular y para vimentina. También tenemos los mesoteliomas anaplásicos, son células redondas y muy grandes, algunas gigantes y otras alargadas. Y son negativos para los marcadores histiocitarios y débilmente para queratina y vimentina. Ok, entonces en este cuadro les he querido presentar los criterios citomorfológicos, con respecto al mesotelioma y a los procesos metastásicos. Entonces, en el caso del mesotelioma, la disposición celular, las células son uniformes y los grupos son grandes de bordes lisos. A diferencia de las metástasis, que hay más de una estirpe celular y los grupos son grandes pero con bordes festoneados. En los mesoteliomas, los citoplasmas tienen una densidad desigual generalizada y vacuolas pequeñas y difusas. En las metástasis, los bordes celulares son marcados y tienen vacuolas grandes y centrales. Con respecto al núcleo, los mesoteliomas son núcleos centrales y en las metástasis están rechazados a la periferia. En cuanto a microvellosidades, tenemos que en los mesoteliomas son largas, periféricas y diseminadas y tonofilamentosas perinucleares. En las metástasis hay microvellosidades cortas en un polo celular y gránulos secretores. En cuanto a la inmunistoquímica básica, los mesoteliomas, los marcadores vimentina más o menos difusa, CEA, EMA y citoqueratinas. En las metástasis, vimentina en membrana, CEA, EMA y citoqueratinas. Ok, en esta imagen podemos entonces observar las vacuolas del citoplasma, los núcleos atípicos, en las células mesoteliales propios de un mesotelioma. En esta microfotografía podemos encontrar ¿verdad? Es un líquido acítico. En esta imagen podemos diferenciar lo que son células mesoteliales normales, como las que vemos acá del lado derecho, que aparecen sueltas, en ocasiones binucleadas, con núcleos visibles, citoplasmas amplios y basófilos, y diferenciarlo de un grupo papilar que vemos acá con un mesotelio reactivo, Vean la abundante celularidad, Vean el tamaño del citoplasma, que es más pequeño. Los núcleos son regulares, muy similares, pero estas células se encuentran agrupadas así de forma cohesiva. En condiciones normales, solo rara vez van a formar grupos tridimensionales, pero en condiciones reactivas podemos encontrar estas condiciones como los núcleos redondeados, con nucleolos
¿ok? Pequeños nucleolos, y la cromatina también se puede observar fina granular. Okay. En esta otra microfotografía del líquido acítico tenemos a células mesoteliales reactivas, aisladas, ¿ok? Fíjense que tienen pequeñas vacuolas en la periferia de su citoplasma, los núcleos son redondos y con ciertas hendiduras o indentraciones acá. El citoplasma puede estar vacuolado, puede ser basófilo o anfófilo y tienen bordes difuminados, ¿ok? Como aspectos de velloso. Habitualmente la celularidad mesotelial es escasa y no se acompaña de hematíes, pero en esta imagen podemos observar algunos hematíes, células inflamatorias, ¿ok? Que obedece propio de el trauma en la punción, ¿ok? O bien de un proceso neoplásico. ¿Okay? La celularidad pues, de polimorfonucleares, ¿okay? Puede seguir cuadros traumáticos como el caso de laparatomías o toracotomías y refleja entonces procesos inflamatorios agudos. Los linfocitos también se pueden observar en procesos inflamatorios crónicos o en cuadros reactivos, ¿okay? Eso va a depender de la historia clínica. Okay, en este caso ya observamos células mesoteliales con características atípicas, en su mayor parte están aisladas, ¿ok? Algunos grupos muestran multinucleación, nucleolos prominentes, aquí sí son macronucleolos. Los citoplasmas presentan una granulación que con el paso son positivos de intensidad moderada, ¿ok? Debido a los mucopolisacáridos. Y las vacuolas centrales del citoplasma en las células mesoteliales tienen mucinas ácidas, pero no se tiñen con el PAS. Entonces, en este caso, a diferencia del mesotelio normal, las células mesoteliales neoplásicas sí se tiñen con el mucicarmín. También en los líquidos acíticos podemos encontrar ocasionalmente células mesoteliales aisladas que muestran retracción nuclear con hipercromasia, así como desplazamiento del núcleo hacia la periferia, como en estos casos. Esta morfología de origen degenerativo es difícil de diferenciar de lo que son los macrófagos o histiocitos, ¿okay? Como estos casos. Entonces, las células mesoteliales que suelen descamarse sueltas y sin alteraciones a veces presentan rasgos degenerativos. Estos pueden deberse a la propia patología como peritonitis, necrosis tumoral o un inadecuado procesado del material. Es decir, cuando hay una tardanza en la remisión al laboratorio o en el procesamiento propio del laboratorio de citología. En cualquier caso, existe un porcentaje de muestras que no pueden ser estudiadas adecuadamente y por lo tanto así debe ser reflejado en el informe citológico. Normalmente es de un 5% y nunca debe superar al 10%. En esta otra microfotografía vemos líquido acítico con células mesoteliales normales con una correcta relación núcleo-citoplasma. Núcleos de talla y morfología normal. La actividad mitótica del mesotelio es normal y es fácilmente observable en células descamadas de un líquido. Por ejemplo, acá, esta celularidad normal es algo diferente a lo que se observa en la citología líquida. Los citoplasmas aparecen más desvanecidos, con agrupaciones celulares con cierta pérdida de límites celulares y en este caso pues cardiorrexis, ¿no? En este caso citología líquida, ¿okay? Algunos laboratorios realizan estudios citológicos denominados como citología en base líquida, sin entrar en detalles de su eficiencia y eficacia. Los detalles citológicos varían levemente de lo que estamos acostumbrados a valorar en citología convencional, por lo que conviene estar presente de estos detalles a la hora de estudiar un frotis. El fondo de las muestras suele ser limpio, menos hemático que los convencionales y las células aparecen con frecuencia agrupadas en placas adosadas que conservan un citoplasma algo desvanecido que mantienen la doble tonalidad y el borde festoneado, así como la microvacuolización cuando el procesado de la muestra se retrasa, aunque sean horas. Entonces los citoplasmas se rompen con facilidad, como en el caso de acá, de esta imagen en el cuadro. Bien. Los núcleos se ven más claros, con mayor detalle cromatínico. En esta otra imagen tenemos un grupo de células mesoteliales en formación papilar asociadas con un sea papilar, en este caso el mesotelio, aunque con más frecuencia está normal o reactivo o hiperplásico, descama este tipo de grupos celulares. No obstante, siempre se observa una estructura papilar que es necesario descartar de un proceso maligno. En primer lugar, el propio mesotelioma se descamará
con grupos tridimensionales, menos papilares, a la vez que presentará cierta uniformidad celular a lo largo de todo el frotis. Y en entidades más frecuentes, el carcinoma papilar de tiroides y el de ovario, así como otros carcinomas uroteliales papilares, pueden presentarse de esta manera. En este caso, líquido acítico, en ocasiones es posible encontrarse un mesotelio reactivo, este tipo de células que adaptan un patrón de tipo glanduliforme o de forma de mórula o acinar, que pueden hacernos sospechar de neoformación epitelial o mesotelial o de algún otro origen. Estos grupos de mesotelio reactivo, a diferencia de los grupos malignos, son pequeños, de 10 a 20. Además, el mesotelio reactivo presenta estas células con el citoplasma más denso, núcleo aumentado de tamaño, cromatina gruesa pero dispersa y nucleolos pequeños pero marcados. En otra microfotografía encontramos células mesoteliales aisladas, discretamente reactivas, con presencia de 1 o 2 núcleos, son con pequeños nucleolos y citoplasmas amplios y microvaculados en un fondo linfocitario. El mesotelio reactivo presenta células con citoplasma más denso, núcleo aumentado de tamaño, cromatina gruesa pero dispersa y nucleolos pequeños pero marcados. Puede haber también multinucleación y son frecuentes las vacuolas. Con tinción de Giemsa, las macrovacuolas son más notables, aunque se pierde el detalle. En otra foto podemos ver células mesoteliales que forman pequeños sinsitios que dejan a la vista finos espacios claros intercelulares, lo que llama también. El resto de las células que aparecen en esta imagen muestran microvacuolas, binucleaciones o multinucleaciones, condensación cromatínica y rasgos morfológicos propios de un mesotelio reactivo. En esta otra imagen presentamos células mesoteliales reactivas que presentan anisocitosis, anusonucleosis, cromatinas gruesas y nucleolos marcados. Estos son tenidos con tinción de Disquick. En el caso del recuadro vemos la tinción especial de Disquick y allí pues se observan histiocitos y los rasgos típicos pues de unas células mesoteliales reactivas. En esta otra imagen, células mesoteliales reactivas. En esta imagen podemos encontrar un núcleo voluminoso, pero aún conserva bastante citoplasma, que contrasta con las otras células mesoteliales normales que se pueden encontrar allí. Y otras características que vamos a estudiar en el training de citomorfología oncológica de líquidos y derrames corporales. Toda la parte oncológica atípica lo vamos a encontrar en este training que se estrena para el mes de abril de 2025. Un estreno exclusivo del Cytorush Training Center para todos nuestros citólogos. Así que los invito a que revisen el programa en la plataforma. Y recuerden, el que nunca ha cometido un error, nunca ha intentado nada nuevo.